Hola, buenas noches. Mi nombre es Joana Mesa y voy a exponer acerca de las obligaciones, ¿sí? Las obligaciones provienen etimológicamente hablando del latín obligare, que significa amarrar, encadenar, atar, ligar, ¿verdad? La sociedad, actualmente nuestra sociedad no se ve desenvuelta, un desenvolvimiento en la sociedad sin el derecho de las obligaciones, porque las personas se ven obligadas, ¿verdad?, a cancelar sus deudas, sus obligaciones con la otra persona. Es decir, en la parte del derecho, ¿verdad?, civil están los dos sujetos activos y pasivos. El activo es el sujeto, ¿verdad?, acreedor, ¿verdad?, y el pasivo es el deudor. Entre las clasificaciones de las obligaciones podemos mencionar la clasificación según las fuentes de obligaciones. Entonces, entre ellas están las obligaciones delictuales, que se refieren a las obligaciones de reparar un daño causado a otro individuo. También se puede mencionar las obligaciones contractuales, que son las que provienen de un contrato. Igualmente, las extracontractuales, que son obligaciones que no provienen de un contrato. Según su eficacia, están las obligaciones civiles, que es la que establece un acreedor y la que establece un vínculo entre un acreedor y un deudor, ¿sí? Las obligaciones naturales son las que se denominan así debido a que crean un vínculo cuasimoral y ilegal entre un deudor y un acreedor, ¿sí? Según la autonomía, podemos mencionar las obligaciones principales, que son obligaciones que existen por sí mismas y que tienen su propio fin. Las obligaciones accesorias, que son las obligaciones que hay que relacionarlas en el término, ¿cómo lo explico? Las obligaciones se entienden como aquellas que dependen de una obligación principal. Accesorias porque dependen de una obligación principal, es decir, no tienen una vida independiente, sino que excede al sujeto principalmente activo, al sujeto principalmente pasivo, en donde proceden las acreencias accesorias y las deudas accesorias. Las obligaciones dependientes se pueden denominar como aquellas consecuentes de una obligación principal. Según la divisibilidad de los objetos de obligación, tenemos las obligaciones divisibles. Se denominan divisibles porque pueden dividirse en partes o son susceptibles a ejecutarse en partes. En el Código Civil de Venezuela, ¿verdad?, publicado en Gaceta Oficial 2990, de la fecha del 26 de julio del 82, manifiesta en el artículo 1252 que aun cuando una obligación sea divisible, debe cumplirse entre el deudor y el acreedor como si fuera indivisible. En cuanto a las deudas divisibles, post-mortem, es importante señalar que el Código Civil de Venezuela expone que la divisibilidad no es aplicable sino a los herederos de uno y de otro, de los cuales pueden demandar el crédito. O sea, no están obligados a pagar la deuda, sino por la parte que les corresponde a cada uno de ellos. Igualmente tenemos las obligaciones indivisibles, que se entienden como aquellas en las cuales su objeto no pueden dividirse en parte o no son susceptibles a ejecutarse en parte. Es decir, en la deuda de un caballo, un perro o un carro, o sea, estos no se pueden dividir, o sea, son un objeto completo los cuales no se pueden dividir. Las obligaciones indivisibles se encuentran manifestadas en el Código Civil de Venezuela en su artículo 1254, el cual expone: quienes hubieran contraído conjuntamente una obligación indivisible están obligados cada uno por su totalidad, cada uno por la totalidad. Y otra de las clasificaciones, o sea, de la obligación, se puede mencionar según estén sometidas o no a las modalidades, es decir, obligaciones puras y simples, que son aquellas cuya existencia o cumplimiento no dependen de la ocurrencia de ningún acontecimiento o modalidad, o sea, deben cumplirse de inmediato. Las obligaciones a término están expuestas en el Código Civil de Venezuela, y las cuales se denominan como aquellas obligaciones cuyo cumplimiento o ejecución depende de la realización de un acontecimiento futuro incierto. Por ejemplo, una fecha futura, es decir, la muerte de una persona. Eso es algo incierto porque no se tiene seguridad, certeza de cuándo vaya a ocurrir.
en el Código Civil de Venezuela se manifiesta en el artículo 1211, el cual el término estipulado en las obligaciones define la condición en que se suspenden las obligaciones y solo se fija el momento de la ejecución o de la extinción de la misma debido a lo incierto de la condición de esta. De igual importancia, en el artículo 1212 del Código Civil expresa que cuando no haya plazo estipulado, la obligación deberá cumplirse inmediatamente si la naturaleza de la obligación o la manera como debe ejecutarse o el lugar designado para cumplirla no haga necesario un término que se fijará en un tribunal. Entre las obligaciones condicionales están manifestadas en el Código Civil, ¿verdad? En el capítulo 2 de las diversas especies de obligaciones. Son condicionales porque es condicional cuando su existencia o resolución depende de un acontecimiento futuro e incierto. Esto quiere decir que la condición rigurosamente implica requisitos esenciales para la existencia. Entre las condiciones que se manifiestan en esta obligación condicional está la condición suspensiva. Según el autor Rafael de Piña y expresado en el Diccionario de Derecho, la condición suspensiva es aquella cuyo cumplimiento depende de la existencia de la obligación. Tenemos las condiciones resolutorias, que nace al celebrarse el contrato y existe siendo exigible mientras la condición se cumpla. Tenemos las condiciones también casual, que es cuando el cumplimiento no depende en absoluto de la voluntad de las partes. De igualmente podemos mencionar las condiciones imposibles o contrarias a la ley o a las buenas costumbres. Como se expresa en el título, ¿verdad? Se encuentran expresadas en el artículo 1200 del Código Civil, y el cual expone textualmente que la condición imposible o contraria a la ley o a las buenas costumbres hace nula la obligación que depende de ella y es suspensiva. Las condiciones alternativas se caracterizan por tener como objetivo varias prestaciones. Esto quiere decir que se dan a hacer o no hacer, por lo tanto dispuestas en forma disyuntiva. Esas son algunas de las clasificaciones de las obligaciones. También es importante mencionar la transmisión de las obligaciones. Es importante señalar que primeramente que la transmisión es una semejante acepción, igual que de adjetivo, en lo que se puede mencionar traspaso, transferencia. O sea, transmisión es el traspaso o transferencia de las obligaciones a otra persona. La transmisión de las obligaciones permite el cambio de cualquiera de los dos sujetos, sea el activo, como es denominado el acreedor, o el pasivo, como es denominado el deudor. Por lo tanto, es importante señalar que el nexo obligacional no se modifica. Se modifica son los sujetos activos y pasivos. Dependiendo del cambio que se produzca en una transición de obligaciones, se denominará en diferentes maneras. Es decir, cuando una obligación cambia de figura del acreedor, se llamará activo, y cuando el sujeto que cambia es el deudor, será pasiva. Entre las extinciones de las obligaciones, podemos mencionar que hay diferentes tipos de extinciones de las obligaciones. Los modos de extinciones de las obligaciones están enumerados en el Código Civil de Venezuela, vigente, ¿verdad? A partir del capítulo 4 de la extinción de las obligaciones. Para que exista la extinción de las obligaciones, tiene que haber, ¿verdad?, la restitución, ¿verdad?, de la obligación, del compromiso que tiene el deudor con el acreedor. Para la restitución, ¿verdad?, se encuentran el pago, que es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación, ya sea una obligación de hacer o de dar. Es la forma típica de extinguir las obligaciones. Los requisitos del pago se pueden mencionar que es una obligación anterior de hacer o no hacer, de dar o no dar. La dualidad, al menos de sujetos, la voluntad de pagar y un pagador, que es el deudor, y un acreedor, que es el que recibe el pago. Tenemos también que el Código Civil, en su artículo 1283, el pago se encuentra manifestado. De igual forma tenemos el pago por subrogación, que es los términos, que es la sustitución o reemplazo. Igualmente tenemos la novación,
que es un modo de distinguir las obligaciones preexistentes de una relación jurídica y la voluntad inequívoca. Gracias.